Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy y la jornada siguiente vamos a trabajar acerca de la comunicación. ¿Quién nos acompaña hoy? La profesora Gabriela Letón, quien ya ha compartido con nosotros otros espacios, otras jornadas, con temáticas diversas, ya que su formación es muy amplia y su experiencia laboral es muy amplia. Entonces siempre le pedimos que comparta con nosotros sus saberes. Voy a leer muy, pero muy brevemente su currículum, ya que es muy amplio, como decía recién, tanto en su experiencia laboral como en su formación. Gabriela Letón es licenciada en psicología, ha hecho el posgrado de metodología de la investigación en programas médicos comunitarios, cursos de simulación clínica, programas en salud social y comunitaria, también en programas médicos comunitarios, cursos en pedagogía y práctica docente, curso de planeamiento situacional en sector de social y en salud, realizado en distintas instituciones. En relación a los antecedentes profesionales, fue profesora encargada de la Cátedra de Salud Mental, en ingreso a la carrera de Medicina, jefa de trabajos prácticos en cuidados de enfermeros en salud, en el área de salud comunitaria, docente de diplomatura de cuidados integrales en salud, fue directora de tesis de la Facultad de Psicología de la UNR, dirección en la carrera de tesis de la carrera de enfermería. Bueno, es muy, muy amplia. Como capacitación docente en la Diplomatura Superior Universitaria de Salud Mental Comunitaria, capacitadora de residencia interdisciplinaria en salud mental, docente en cursos para agentes sanitarios, promotores de salud, docentes en cursos de salud mental. Es psicóloga del Hospital Zonal de Bariloche, trabaja en la Subsecretaría de Políticas Inclusivas, de Derecho de Desarrollos Humanos, coordinación del equipo territorial de delegación de Bariloche. Como ven, Gabriela nos visita, comparte sus experiencias desde Bariloche, ya que es su lugar de residencia. Bueno, es muy amplio, podría seguir un rato largo con su currículum, pero lo que queremos acá es que ella comparta con nosotros su saber, ¿no? Como decía al inicio, hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la comunicación hacia dentro de las instituciones educativas y la institución educativa, en una segunda jornada, la institución educativa y sus contextos, ¿no? Entendiendo en esta primera parte qué es la comunicación, cómo manejar esas emociones frente a la comunicación. Sabemos que en las instituciones escolares estamos siempre comunicando, siempre manejando o tratando de trabajar sobre nuestras emociones, ya que las situaciones cotidianas, las situaciones disruptivas que nos aparecen en cada uno de los días, ¿sí?, de nuestra tarea laboral. No los entretengo más porque ya me extendí demasiado con la presentación. Gabriela, te damos la bienvenida. Estamos muy contentos y muy contentas desde la institución que compartas tu saber y tus experiencias con nosotros. Bueno, los dejo y las dejo con la profesora. Un abrazo. Muchas gracias, Elina, por tu presentación. Un gusto estar compartiendo esta nueva jornada de trabajo con todos ustedes. Eh, en este caso y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre la comunicación como uno de los ejes de la gestión en las instituciones. Eh, un tema que nos parece, no por hablarlo mucho, menos importante y que podemos como compartir un montón de experiencias, de ejemplos, teorizando también varios conceptos. Como les decía, bueno, hoy vamos a trabajar en esto de la comunicación como eje de la gestión y con lo primero que nos vamos a poner en tema es que
las personas siempre nos relacionamos unas con otras mediante la comunicación, ¿no? Es un eje fundamental y es un precepto básico que no podemos no comunicarnos, más allá de que hablemos o no hablemos, y ahí tenemos que ver todos los distintos aspectos de la comunicación que hacen tanto a la palabra verbalizada o escrita como a lo gestual, como el tono de voz y como un montón de otras expresiones a través de las que eh, estamos siempre enviando mensajes a los otros. Por eso es que es importante que apuntemos a esto, y una de las ideas también que tenemos que tener en cuenta es que todo este compartir teórico y práctico o de entrenamiento, si se quiere, tiene una finalidad muy precisa y que considero que es muy importante, que es la comunicación responsable. ¿Qué quiero decir cuando digo comunicación responsable? Eh, lo que quiero decir es que para comunicarnos de manera responsable tenemos que salir de este piloto automático en el que a veces nos relacionamos con las personas, para poder empezar a estar más atentos a la manera de comunicarnos. En esta jornada de hoy, en esta clase, vamos a remarcar la importancia de la presencia, de estar presentes en los intercambios comunicacionales. ¿Qué es esto de la presencia? Una condición necesaria siempre para el rechequeo y fundamentalmente para hacerle un lugar al otro y evitar supuestos. Entonces, conocer cómo nos comunicamos al interior del ámbito escolar y a la vez problematizarlos es el gran desafío al que nos vamos a abocar en esta jornada, con el fin de poder hacer algunos aportes que puedan contribuir a mejorar lo que hace a lo relacional y al clima escolar. Para esto necesitamos identificar los canales de comunicación al interior de la escuela, conocer también la importancia de la escucha activa y la comunicación asertiva, que son centrales para fortalecer el clima de trabajo entre docentes y alumnos, entre los alumnos y también con todo el personal que está en la escuela y con las familias. Entonces, en esto vamos a abordar conceptos teórico-prácticos de la escucha activa, de la comunicación asertiva y de la comunicación no violenta. En esta jornada se va a remarcar, como les decía, la importancia de estar presentes en los intercambios comunicacionales, como una condición sumamente importante y necesaria para rechequear la información y para evitar supuestos. Bien. ¿Qué tenemos en esta diapositiva? Tenemos un esquema de comunicación que podemos decir que es como el más tradicional, si se quiere, con el que se viene hace mucho tiempo hablando. Estoy haciendo lío con los controles de la grabación y quiero sacarlos para que molesten lo menos posible en la imagen. A ver si lo logro. Ahí va, ocultándolos. Este esquema que les decía de comunicación es un esquema muy tradicional, ¿no? En el que durante años se pensó a la comunicación. ¿Cómo se pensó la comunicación durante mucho tiempo? Era tan sencilla como enviar un paquete de información, ¿no? Entonces, era un emisor, un mensaje, un receptor, y lo que se incorporaba era la retroalimentación. Pero ¿alguna vez les pasó que dicen algo
con una intención y la otra persona lo entiende completamente diferente? Entonces, ahí es donde tenemos como que empezar a ampliar este concepto, que es pensando lo que anteriormente, cuando se hablaba de comunicación, se mencionaban solo estos cuatro elementos: emisor, receptor, mensaje y retroalimentación. Acá ya tenemos un esquema que complejiza mucho la comunicación o el pensar y la teorización en comunicación, que es una reformulación de un esquema de comunicación en base a Catherine Carvacol-Echione. Y esto lo que nos viene a traer es que hay avances teóricos que aportan al tema de la comunicación que tenemos que considerar. Todo esto hace al tema que estamos trabajando compartiendo en esta clase y a la profundización. Entonces, podemos mencionar que la comunicación es un proceso complejo que está influenciado por múltiples factores, más allá de un simple emisor enviando un mensaje a un receptor. Esta propuesta, que tenemos ahí el esquema que vamos a ir como desarmando y conceptualizando, es de una lingüista, como les decía antes, llamada Catherine Carvacol-Echione, quien nos ayudó a entender que la comunicación es mucho más rica y compleja que lo que parece a simple vista. Entonces, podemos empezar a considerar que el emisor envía un mensaje, imaginemos que es un paquete, ¿no? Y a la vez, ese emisor tiene competencias, que son la competencia lingüística, que es cómo manejamos el idioma, ¿no? El vocabulario, la gramática, la pronunciación. Y acá podemos pensar en alguien que hable con un acento muy marcado, que sea alguien de una provincia, de otro país, o también una jerga específica. Pensémoslo seguramente dentro del público con el que estamos conversando. Tenemos docentes de todos los niveles educativos, ¿verdad? Tanto desde nivel inicial, de nivel primario y también de nivel secundario. Ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Los adolescentes muchas veces hablan en una jerga que les es propia y en la cual los adultos a veces quedamos como en un lugar diferente. También tenemos competencias que son paralingüísticas. No solo son las palabras, sino cómo las decimos, ¿no? Y ahí tenemos que considerar el tono de voz, la velocidad, las pausas, los gestos. No es lo mismo que yo te diga, vení por favor, sentate en el banco de adelante, a que diga, hola, ¿cómo estás? Adelante. Estaba pensando que tal vez te podrías sentar en este espacio, en este banco, con estos compañeros, ¿no? Ahí el tono, los gestos, las pausas son diferentes. Después tenemos competencias no lingüísticas dentro de los que vamos a tener, por ejemplo, las competencias que son ideológicas y culturales. Nuestras ideas sobre el mundo entran dentro de estas competencias, nuestros valores, lo que aprendemos de nuestra cultura. No todos vamos a entender, por ejemplo, los chistes de la misma manera, ¿no? En algunas culturas, algunas palabras tienen un determinado significado y otras distintos, ¿no? Y eso va a hacer que los intercambios de comunicación se puedan decodificar de otra forma. También, además de lo que decíamos de las competencias lingüísticas y paralingüísticas, de las competencias ideológicas y culturales, están las determinaciones psicológicas. Ahí en el cuadro están como determinaciones sí, sí, ¿no? Eh, los psicólogos se pueden escribir con la P o sin la P, ¿no? Como todos sabrán. ¿Con qué tienen que ver las determinaciones psicológicas? Con cómo nos sentimos en ese momento, con nuestra personalidad, con nuestras experiencias pasadas.
Si estamos nerviosos, por ejemplo, quizás no nos expresemos con claridad. ¿Mm? Y acá podemos tener, como para ponerlo más en ejemplificado, una analogía que sería la analogía de la mochila. La analogía de la mochila la podemos pensar como cada uno de nosotros lleva una mochila en la que tiene todas estas competencias. ¿M? Entonces, cuando hablamos, sacamos distintas palabras de esa mochila, que por supuesto va a estar todo influenciado por lo que hay ahí adentro, ¿no? Y además, el otro, que es la persona que recibe el mensaje, el receptor, como en los esquemas tradicionales, lo va a entender exactamente igual que lo que nosotros enviamos, ¿no? Y acá el receptor también tiene sus propias competencias, tiene su propia mochila, ¿m? Con sus propias competencias lingüísticas y paralingüísticas, y no lingüísticas también, ¿no? Para entender el mensaje, tiene que, en el esquema de, bueno, saco un paquete de la mochila, ¿no? Tiene que desempacarlo. Y para desempacarlo también va a usar sus propias herramientas, que son todas estas que tenemos aquí, en este otro sector del cuadro, ¿no? Y acá puede pasar que haya una posible desigualdad de códigos. Aquí es donde a menudo pueden surgir los problemas. ¿M? Si la mochila del emisor y la del receptor son muy diferentes, pueden aparecer diferencias en la interpretación de los mensajes, ¿no? Ahí podemos tener, por ejemplo, diferentes idiomas, culturas muy distintas, niveles de conocimientos diferentes, y la interpretación del mensaje puede variar mucho. Y aún en todo esto falta algo muy importante, en todo esto que les vengo diciendo, que es el contexto. ¿M? No hablamos igual con un amigo que con un profesor, ¿verdad? El lugar, el momento, el tema de la conversación, la relación entre las dos personas, todo esto va a influir. Entonces, si seguimos bajando en el cuadro, ¿no? Dijimos competencias lingüísticas y paralingüísticas, del emisor y del receptor, competencias ideológicas y culturales, determinaciones sí. Tenemos también las restricciones del universo del discurso. Kerbag Orekione llama esto, Orekioni, llama esto eh, restricciones, son como las reglas de juego de la comunicación en cada situación. Y ahí podemos pensar qué diferente actúan, ¿no? En este universo, las restricciones en el universo del discurso, si uno tiene una entrevista de trabajo, que si tiene una conversación en un bar, ¿no? Con un amigo, o una conversación con estudiantes dentro del aula, o con un supervisor, o con los padres en una reunión de padres en la escuela. ¿Mm? Cada cabeza es un mundo en este sentido, ¿no? Y cada emisor tiene su propia manera de armar su mensaje, que el armado de ese mensaje, con todas estas competencias de las que hablamos, es el modelo de producción, ¿m? Que va por este canal hacia el receptor, que a su vez tiene su propia manera de entenderlo, ¿no? Su modelo de interpretación. O sea, el emisor tiene un modelo de producción y el receptor tiene un modelo de interpretación. Y todos estos están influenciados por todas estas competencias y restricciones de las que hablamos. Bien, espero que haya sido bastante claro. Es como pensar muchas de estas cosas que asociamos cuando hablamos de comunicación, poder relacionarlas con una conceptualización teórica, ¿eh? Que pueda dar cuenta de una manera mucho más amplia e integral que los esquemas que decíamos que hay anteriormente en relación a la comunicación. ¿Mm? En realidad, para no meternos en tanta teorización, lo que sí podemos considerar es que, bueno, tener en cuenta es que Kerbak Orekioni hace como una reformulación también
releyendo los modelos de comunicación de Jacobs. Bien, todo esto nos puede llevar a pensar en esta frase que me gusta compartirla. Ay, no, me fui a otro lado acá. Si consideramos todas estas competencias, podemos tener en cuenta que hay un montón de variables entre lo que yo quiero decir y lo que el otro puede escuchar. Entonces, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que querés oír, lo que oís, lo que crees entender y lo que entendés, existen 9 posibilidades de no entendernos. ¿No? Y acá tenemos en cuenta justamente qué complejidad, ¿no? Atraviesa todo el tema de la comunicación. Cuando quiero decir algo, hay un montón de interferencias en el camino. Entonces, la comunicación es un acto muy complejo que está teñido por distintas situaciones que nos van atravesando. Y y esta es la buena noticia, que más allá de que es muy compleja, se puede entrenar. Es una habilidad que se entrena. Así como uno aprende en determinado momento eh, algunas secuencias de, de alguna actividad más compleja, la herramienta de la comunicación también se puede entrenar. Bien, y acá, pero me está pasando esto muy rápido. Yo quería ir a otra frase que me quedó en otro lado. Acá, que me parece importante em, parar. Es más, pueden leer las frases y parar, que está en esta jornada, a reflexionar sobre cómo son las conversaciones que mantenés. ¿Pensás que podrían ser mejores? ¿Cómo te gustaría que fueran? ¿Mm? Es importante que puedan registrar estas frases y poder revisarlas cada tanto para poder em, hacer esto que hablábamos al inicio de la jornada, que es parar ese piloto automático y ver cómo seguir. Bien. Y acá tenemos eh, una diapositiva que nos habla de lo que es la escucha, ¿sí? La escucha tiene que ver con oír más interpretar. ¿Mm? Y si hay un tema que es importante en la comunicación, es la escucha. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo recibimos esto? ¿No? Entonces, es oír más interpretar. Y acá tenemos dimensiones que hay que considerar. Canales que van a implicar que vayamos modulando algo desde los sentidos, desde las emociones y desde nuestros pensamientos. Todo lo que hace a la comunicación tiene que ver con estas 3 dimensiones que son los sentidos, lo que nos llega por desde nuestras percepciones, ¿no? Nuestros órganos sensoriales, lo que sentimos, y lo que podemos pensar. Entonces ahí, como decíamos, uno se comunica desde antes de nacer. ¿Eh? O sea que la comunicación la tenemos que pensar que es integral en toda nuestra vida. Y cada vez se va complejizando más, ¿no? Hay un sinfín de variables que van entretejiendo la comunicación y cómo estoy yo, ese mundo emocional en el que se va insertando todo lo que vamos y nos vamos comunicando con los otros.
Bien, acá empezamos con algunas recomendaciones que hacen a una comunicación más asertiva. Estas recomendaciones tienen que ver con no interrumpir, no completar la frase del otro que está hablando con nosotros, establecer el rapport, chequear la comprensión, preguntando y parafraseando. ¿Mm? Esta diapositiva lo que menciona son los principios claves de la escucha activa y que son fundamentales, como les decía, para una comunicación asertiva. Entonces, si interrumpimos, podemos generar confusión en la otra persona con quien estamos realizando un intercambio. Producimos, podemos generar confusión, podemos generar frustración, ¿m? Y podemos hacer que algunos de nuestros alumnos o estudiantes, o padres o compañeros docentes, se sientan inhibidos y dejen de expresarse. Lo otro que decimos es no completar la frase. Este punto también es vital para asegurar que el mensaje que se está recibiendo es el que el emisor realmente nos está transmitiendo. ¿Mm? Porque completar la frase de alguien, incluso cuando tengamos la mejor intención, puede llevar a malinterpretaciones, a malinterpretar, y hace que el hablante se pueda sentir apresurado o no comprendido. ¿M? O sea que nosotros al interrumpir al otro lo que hacemos es obturar que exprese un pensamiento completo y original. Original porque es propio de ese que se está comunicando. ¿M? Y en esto vuelvo a recalcar algo que se los voy a mencionar varias veces en esta jornada, que tiene que ver con estar presente. Y estar presente quiere decir estar disponible al otro, para el otro, en el aquí y ahora. Porque nos suele pasar cuando no estamos presentes que estamos más allá de lo que está sucediendo. Y ese es uno de los puntos y una de las bases en la que caemos cuando estamos ansiosos. Estar ansioso es estoy más pensando en lo que te voy a decir que en lo que vos me estás diciendo. No digo que uno no tenga que tener presente lo que quiere transmitir y lo que quiere comunicar, pero tiene que dejarle espacio a lo que el otro está planteando y con lo que se está comunicando. Ahí aparece otra palabra, que por ahí para muchos sea familiar y para otros digan, ¿de qué está hablando? Está hablando Gabriela, que tiene que ver con establecer el rapport. El rapport lo podemos pensar como una sintonía o conexión y se refiere fundamentalmente a crear un ambiente de confianza y de respeto mutuo. ¿M? Y esto se logra, bien, estábamos hablando de establecer el rapport. Entonces, establecer el rapport tiene que ver con establecer una sintonía o una conexión y se refiere a crear un ambiente de confianza, de respeto mutuo. Esto se logra considerando algunas cuestiones como sostener un contacto visual, si es posible, eh, establecer en la medida de lo posible también un lenguaje corporal abierto, ¿no? Un tono de voz amigable y empático, un tono cálido y comprensivo suele en general fomentar la participación. Y también reconocer y validar emociones, reconocer el sentimiento del otro eh, puede fortalecer el vínculo, ¿no? El otro punto es chequear la comprensión preguntando y parafraseando. Este es, podemos decir, el pilar de la escucha activa para asegurarnos de que el mensaje fue recibido y entendido correctamente. El parafraseo consiste en repetir con tus propias palabras lo que el otro dijo.
para confirmar que lo entendiste bien. Por ejemplo, entonces, si entendí correctamente, lo que estás diciendo es que, por ejemplo, llegaste tarde a la escuela porque tuviste una dificultad familiar. ¿Es así? Entonces, uno, al repetir lo que el otro dice, no solo clarifica nuestra comprensión, sino que también le da la oportunidad al otro de corregir o ampliar su idea. ¿Mm? Y las preguntas específicas, ¿no? Es si el otro hace una pregunta que es confusa, para nosotros, se le puede pedir que la reformule o que pueda dar más detalles. Bien, entonces, ahí podemos tener en cuenta todo lo que hace todas estas dimensiones que hacen a la comunicación y que establecer el rapport tiene que ver con fomentar la escucha activa y tiene varias condiciones. ¿M? La más básica es todo lo que no tenemos que hacer. ¿M? Que es lo que decíamos antes, ¿no? No interrumpir, no completar la frase del que está hablando. ¿M? Y cuando hablamos de rapport, podríamos decir también, lo podemos asociar también con la idea o el concepto de entre, ¿sí? Que es eso que se da entre dos personas, la relación de a dos. Eso que se genera no es ni de uno ni del otro, es de a dos, justamente. Lo gestual, la predisposición, todo lo que hace al campo de su esfera emocional. ¿Mm? Hablamos mucho más que con las palabras. ¿Mm? Y está bueno que nos vayamos como entrenando en el registro de esto, que es un metamensaje, un mensaje sobre lo que estoy diciendo, ¿no? Tenerlo más en el foco. Y además considerar las dimensiones que comentamos que es fundamental para chequear la comprensión. Lo que estás diciendo es esto que yo entiendo. ¿Mm? Entonces, en el rapport tenemos palabras, tenemos la voz, tenemos la corporalidad y la gestualidad, la respiración. ¿Por qué mencionamos la respiración en todo esto? Porque también hace al ritmo, ¿no? Y a las pausas. Tenemos también la distancia óptima, que es a cuánto estoy de ese otro. ¿Cuál es la distancia adecuada que empleo al realizar un intercambio comunicacional con la otra persona? Y tenemos el contacto visual, ¿no? Entonces, las palabras y el contenido, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que se están comunicando? ¿Y cuál es el código que se comparte o que no se comparte? En esto tampoco hay una receta, ¿no? No se tiene que hablar siempre de la misma manera, ¿no? Cuando la voz es más enérgica, cuando es más cálida, cuando es casi un susurro, ¿no? Y acá hay algo que también me gustaría señalar, que me parece que es importante, que es los silencios suelen tener mala prensa. ¿M? Se piensan en muchas ocasiones en relación a una posición de saber, ¿no? Entonces se asocian con que si uno se queda en silencio es no saber qué decir, ¿no? Yo considero que es todo lo contrario, ¿no? Es una de las partes más lindas de la comunicación, porque los silencios lo que traen es la posibilidad generativa de generar otra cosa, que la persona pueda traer ahí su voz. ¿Mm? Me parece que son muy potentes. ¿Mm? Y que es dentro de todo esto que les decía, de que la comunicación se entrena, es una de las cuestiones que más hay que entrenar, el tema de los silencios. ¿Eh? Y para eso también está bueno que cada uno pueda asociar en su propio recorrido personal, porque
si es que le cuestan, ¿por qué le cuestan los silencios, ¿no? ¿Con qué situaciones por ahí se los vincula? ¿Mm? De la propia historia, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, en una situación que puede haber conflictiva, que es una desescalada de la voz y la respiración. Esto también tienen roles muy importantes, ¿no? Si uno está en el medio de una discusión, de una pelea, bajar el tono de voz, la respiración, puede ser un componente muy clave para cómo se transite y se resuelve ese conflicto. Cuando hablo de lo del rapport también, lo asocio mucho con la palabra alojar afectivamente, ¿no? Que es como llevar al campo de lo afectivo lo que uno haría, por ejemplo, con alguien que quiera recibir en su casa, ¿no? Es, eh, te abro esa puertita a la escucha para generar algo en ese compartir. Estoy como disponible de verdad. ¿M? Te destino tiempo ahí, en presencia. Y después, bueno, también aprender en estos entrenamientos de la comunicación a leer al otro, ¿no? Habrá quienes necesitan el contacto visual, habrá quien necesite que ese contacto visual sea más intermitente, ¿no? Esto seguramente va a ir variando. Pero en la medida que uno esté más alerta a esto, eh, más posibilidades hay de ir leyendo estas manifestaciones en los intercambios con otros. Bueno, llegamos hasta aquí y la idea es compartir algunos videitos para... Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Y esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Perdone, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo que estoy con la... No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? Un segundo que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya bueno, pero está este señor antes que quiere la... No se preocupe que yo no tengo... Y usted me va a pagar con... Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo que estoy con la... No se preocupe, yo no... Y pero acuérdese de mi... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya. Que es que me está dando el chorro y me estoy dando... Ya, y de paso nos traen dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía a mí... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... No, yo no... Oye, que yo
tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos, ¿eh? Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, ningún problema. Si yo no... Pero un momento, es que a usted entre esto y luego lo de que tiene que bajar a mí se le está montando el trabajo y a mí no me llega mi... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... No, pero yo también quiero mis, ¿eh? Por favor, Vamos a ver, por favor. No, que acuérdate de mí. yo voy primero con la... Acuérdate de mí, Discúlpeme, que no llego yo. No, pero vamos a ver una cosa. Bueno, a ver. Lo que sí les pido es un poco de... Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Cómo hablando se entiende la... Bien, vamos a hablar, después de compartir estos videos, de la empatía. Quiero deshabilitar los controles, así no nos molestan. En la visibilidad de las diapositivas. Y como les decía, vamos a hablar de la empatía en la comunicación, que es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y las experiencias de otra persona, respondiendo de una manera sensible. A eso nos referimos con empatía, ¿no? Que implica ponerse en el lugar del otro, intentando entender su perspectiva sin juzgar. La comunicación empática, entonces, va más allá de simplemente escuchar las palabras. Implica la escucha activa, la observación del lenguaje no verbal y la validación de las emociones del otro, reconociendo y comprendiendo el estado emocional del otro y comunicando esta comprensión. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que hay tres elementos claves para pensar la empatía, que son la escucha activa, la comprensión emocional y la toma de perspectiva. Entonces, la escucha activa es prestar total atención a lo que la otra persona dice, tanto verbal como no verbalmente, sin interrumpir y demostrando interés. La comprensión emocional apunta a que podamos identificar y entender las emociones que la otra persona está experimentando. Y la toma de perspectiva podemos pensarla como intentar ver la situación desde el punto de vista del otro, comprendiendo sus circunstancias y cómo podrían también estar influyendo en él o ella en sus sentimientos, ¿no? Estas circunstancias. Entonces acá tenemos que pensar en la importancia también de la validación emocional. Reconocer y aceptar los sentimientos del otro como válidos, aunque no los compartamos. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con frases como entiendo cómo te sentís o tiene sentido que te sientas así, ¿no? La respuesta empática tiene que ver con comunicar la comprensión de las emociones del otro de una manera que demuestre cuidado y apoyo. La importancia, entonces, de la empatía en la comunicación radica en que esta empatía lo que permite es construir relaciones más sólidas y significativas, ¿no? La otra persona, al sentir que esto que está transmitiendo es comprendido, ¿no? Suele sentirse más conectada y más confiada. También la empatía y la escucha asertiva en este sentido mejora la resolución de los conflictos,
porque lo que hace es ayudar a entender las necesidades y las perspectivas de todas las partes involucradas en un problema o en un conflicto, facilitando en esto la búsqueda de soluciones que sean aceptables mutuamente, ¿no? O entre las partes. Aumenta la comprensión mutua, facilita la comunicación clara, reduce los malos entendidos, al considerar el contexto emocional del mensaje, ¿no? Que está recibiendo. Entonces, podemos decir que fomentar un ambiente de apoyo y confianza ayuda a que, bueno, las personas se sientan más seguras para expresar sus sentimientos y vulnerabilidades cuando lo que están percibiendo en el otro es justamente una posición empática. Esto mejora la efectividad de la comunicación. Un mensaje entregado con empatía tiene muchas más posibilidades de ser bien recibido y comprendido. Podemos decir entonces, en resumen, que la empatía en la comunicación es una habilidad fundamental. Estamos hablando de un concepto central. Es una habilidad fundamental para establecer conexiones humanas genuinas, para fomentar la comprensión y para construir relaciones que estén basadas en el respeto y la consideración mutua. Entonces, ahí decimos lo que es la empatía. Así como decimos lo que sí hace a la empatía, vamos a compartir ahora cuáles son los no de la empatía. ¿Qué cosas tenemos que evitar? Y acá tenemos todas estas consideraciones que aparecen en esta diapositiva, que son: aconsejar es un no de la empatía. Competir es otro no. Preguntar por curiosidad, tampoco. Hay que evitarlo también. Hay que evitar minimizar. Hay que evitar compadecer al otro. No hay que interpretar. No hay que juzgar. No hay que corregir. No hay que restarle importancia a los sentimientos del otro. Y no hay que preguntar por qué. Es importante tener presente que no necesariamente tengo que tener la respuesta. Y lo que tenemos es que preguntarnos si lo que voy a decir es importante, es relevante, enriquece a los demás. Y esto nos va a guiar un montón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser empáticos? Tenemos que escuchar. Y tenemos que entender que siempre pertenecemos a una red de conversaciones. Estamos en una red de conversaciones y tiene distintos aspectos esto, que son de reconocimiento, de negación, de aceptación de juicios y de opiniones. Vamos a desarmar un poquito algunas de estas, ¿no? Aconsejar, porque todo esto se puede hacer con la mejor intención. Uno puede aconsejar creyendo que hace lo mejor por el otro. Entonces, no, ¿sabes qué? Esto que me contaste, ¿sabes lo que tendrías que hacer? Tal cosa. Esto no es empático. Estoy anteponiendo lo que yo le quiero decir al otro a la escucha y hacerle lugar a lo que el otro le pasa. Competir. Alguien nos cuenta, ¿sabes qué? Estoy re triste porque se murió mi abuelita o mi abuelita está muy enferma. Oh, eso no es nada. A mí se me murieron mis abuelos cuando yo era re chico. ¿Sí? Ahí estoy compitiendo, estoy nuevamente anteponiendo lo mío a lo que el otro está compartiendo conmigo. Preguntar por curiosidad, solo para saber, ¿no? Pero no con esa posición o esa disponibilidad al otro. Minimizar, decir, bueno, pero no es tan importante lo que me estás diciendo, no pasa nada con eso. Por supuesto, compadecer, oh, el pobrecito, con esto que te está pasando. Eso tampoco es empático. Interpretar.
A eso te pasa, ¿sabes por qué? Porque hiciste tal cosa. Juzgar, bueno, también con lo que hiciste, ¿cómo no te va a pasar tal cosa, ¿no? Corregir lo que el otro dice, minimizar esto, ¿no? De restarle importancia a lo que siente. Bueno, tenés que no es para tanto, no te pongas así, ¿no? O preguntar el por qué. ¿Mm? Todo esto es importante tenerlo en cuenta, porque aunque lo hagamos con la mejor de las intenciones, no produce empatía. No es empático para con el otro. Bueno, vamos a pasar a una imagen. Se ve un poco borrosa, pero creo que se ve igual. Eh, y acá vamos a tratar de hacer un ejercicio. Ustedes en su casa también, o en el espacio que estén compartiendo esta jornada, que es poder decir qué vemos acá, ¿no? Entonces, frente a esto, podemos decirlo de distintas maneras, ¿no? Yo veo un living que está todo desordenado, veo dos padres, una madre y un padre que se agarran la cabeza, los chicos que están haciendo mucho alboroto, es un caos la casa. Esa es una manera de decirlo. Si podemos parar un minutito, podemos pensar que esa manera en la que yo describí esta imagen está plagada de juicios. Todo lo que acabo de describir está vinculado al campo del pensamiento y a los juicios, y no a la observación. Voy a empezar de vuelta. Y traten de escuchar a ver si esto lo escuchan de otra manera. Voy a describir esta misma escena de otra. Lo voy a hacer después. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar en esta diapositiva que nos trae los 4 pasos de la comunicación no violenta. ¿Mm? La comunicación no violenta de Marshall Rosenberg describe 4 pasos que son fundamentales para comunicarse, que son la observación, el sentimiento, la necesidad y el pedido. Acá, cuando hablamos de observación, es de los hechos y los fenómenos concretos. De esa misma imagen tendría que hacer un relato descriptivo. Los sentimientos tienen que ver en la comunicación con cómo me siento respecto a lo que observo u observé. Entonces, tengo que prestar atención al siento que, porque el siento que no es un sentimiento, es un pensamiento. En muchos casos, el sentimiento refiere a la acción de otros, ¿no? Por ejemplo, me siento rechazado. Y eso es un sentimiento que es consecuencia de la acción del otro. Pero también hay otros que son sentimientos de uno, ¿no? Podemos decir sentimientos verdaderos, ¿no? Que están vinculados a algo que pienso, de lo que me produce en el sentir, el intercambio con otro. Después tenemos el chequeo de las necesidades que no están siendo satisfechas. Y por último, tenemos un pedido de acciones concretas, ¿sí? ¿Qué pedimos para restablecer nuestro bienestar, ¿no? Entonces puedo realizar el pedido nombrando cómo me siento y la necesidad a satisfacer, mi necesidad a satisfacer. El pedido tiene que ser claro, corto, realizable y en positivo. O sea, no, te voy a pedir que no hagas tal cosa, ¿no? Y una frase que me gusta mucho de Marshall Rosenberg, el autor y un poco creador del concepto y de todo el desarrollo de lo que es la comunicación no violenta, es esta frase que nos dice: puedo aceptar que me digas lo que hice y lo que no hice, y puedo aceptar que lo interpretes, pero por favor no mezcles las dos cosas. Si combinamos nosotros, ¿no?, la observación y la opinión, seguramente la otra persona
va a escuchar una crítica. ¿Mm? Y tenemos que tener en cuenta que cada quien mira desde su forma de mirar, ¿no? Y esa forma de mirar se basa en nuestros modelos mentales. ¿Mm? No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y esto hace que eh, esté totalmente atravesado por nuestra subjetividad. ¿Mm? ¿Qué son los modelos mentales? Son supuestos profundamente arraigados, ¿no? En cada uno de nosotros. Son generalizaciones, ilustraciones, imágenes o historias que influyen sobre cómo entendemos al mundo, ¿no? Y cómo actuamos en él, ¿no? Esto es una descripción de Peter Senge. Entonces, hablamos a través de fenómenos. ¿Mm? Estos operan de forma inconsciente y dan sentido a nuestra realidad. Definen cómo pensamos, sentimos y actuamos. ¿Mm? Operan en todos nuestros dominios, ¿Mm? De manera invisible, o sea, se van filtrando a través de nuestros poros, ¿no? Por eso, la invitación es a poder llevarle conciencia a estos modelos mentales que se nos filtran, ¿eh? Por nuestros propios trayectos de vida, ¿no? Por nuestro propio recorrido. Y acá nuevamente reafirmar esto, la comunicación se entrena. ¿Mm? Los modelos mentales tienen dimensiones que son biológicas, que son culturales, ¿Mm? El lenguaje, la historia personal, ¿no? Como vimos anteriormente cuando desarrollamos ahí el esquema de Catherine Carvacorecchione. Todo lo que la atraviesa, ¿no? En la producción, en el modelo de producción de un mensaje. ¿Mm? Todo eso lo podemos asociar a la parte de las determinaciones psi, si se quiere, que son los modelos mentales, que también están atravesados por las otras competencias que vimos. ¿Mm? Entonces, volvemos al esquemita que tenemos acá en la diapositiva. Observar es un componente importante dentro de los que son los 4 pasos de la CNV o comunicación no violenta. Y observar nos da la posibilidad de comunicar cómo nos sentimos de una manera simple y clara, sin evaluaciones. Entonces, cuando mezclamos la evaluación y la observación, la otra persona suele tener la impresión de que la estamos juzgando. ¿Mm? Y por lo tanto opone resistencia a lo que le decimos. Esto facilita la desconexión. ¿Mm? Al realizar una evaluación del otro, un juicio, ¿sí?, de nosotros mismos, algo en nosotros queda como desconectado. ¿Mm? Y al observar, lo que hacemos es integramos todo lo que está sucediendo en el presente, tanto hechos como sentimientos. Y ahí voy a volver, a ver si no hago lío, a la imagen. Me estoy yendo a cualquier lado, quisiera ir para atrás, a ver. Vamos a ir a la anterior a esta, que es la imagen de esta familia, que no es una familia. Voy a volver a describirla. ¿Se acuerdan cómo las describí antes? Bueno, ahora lo voy a hacer desde la observación. Entonces, ¿qué observo? Observo que hay una mujer y un hombre que se agarran, la mujer la cabeza, el hombre agarra sus manos y apoya su cabeza sobre sus manos. Están en un sillón. En los brazos de ese sillón hay 2 niños que se agarran de las manos. Tienen almohadones en su otra mano. Y en el piso observo que hay globos, hay una cartera, hay unas plantas, hay unos peluches y hay varias cosas dispuestas sobre el piso. Si se acuerdan o si rebobinan, en mi descripción anterior de esta imagen, lo que había era muchísimos juicios. Yo estaba diciendo que eso estaba desordenado, que los padres estaban preocupados, que era todo un caos, un desorden. Ahí había un montón de juicios, que no es lo que observo, es todo mis esquemas mentales que hacen que yo le ponga juicio a esto que estoy observando. Lo que hice recién fue una cosa descriptiva en la cual
el juicio no aparece, aparece una descripción. ¿Mm? Y acá nuevamente hay que poner cómo a dialogar esto, porque para quien esto tiene una valoración, para otra persona puede tener una valoración diferente. ¿Mm? Alguien puede decir, esto es mucho desorden y me siento muy mal con esto y no soporto ver esto porque, bueno, veo plantas en el piso, si lo hubiera visto mi madre, las plantas en el piso, y ahí estoy poniendo un montón de componentes que son míos. Eso no es observación. Ahí hay un montón de interpretaciones, ¿sí? Quería hacer este ejercicio para poder graficarlo, ¿sí? Bueno, entonces veíamos la comunicación no violenta y vamos a ir a otra imagen, que es esta, ¿m? En la cual también vemos un escritorio. Acá podemos ejercitar nuevamente, ¿no? Vimos la importancia de la comunicación desde estos 4 pasos, de estos 4 pasos. Entonces, nuevamente, digo lo que observo, digo cómo me siento con lo que observo, qué necesito y hago un pedido. Les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Este es el escritorio al que yo concurro a trabajar y me encuentro con el escritorio en estas condiciones. Entonces, me acerco a un compañero o compañera y le digo, observo en el escritorio que hay un montón de papeles arrugados, están superpuestos, está la computadora con papeles y lápices y lapiceras arriba, hay una taza arriba de los papeles. Entonces hago una descripción de esto y le puedo decir, en base a lo que yo siento que cómo están distribuidas las cosas me hace sentir confundida. ¿M? Entonces ahí relato lo que siento. Necesitaría que las cosas estuvieran acomodadas de otra forma. Por ejemplo, que estén los papeles apilados, que no haya lápices arriba de la computadora, que la taza estuviera en el sector de la cocina. ¿M? Pensando, por ejemplo, que esta sea una escena de un escritorio en una sala de docentes o profesores, ¿sí? Si yo lo planteo de esa manera, estoy haciendo un relato de lo que observo, estoy diciendo cómo me siento confundida, ujú, siento así como malestar. Puedo hacerle un pedido al otro. El pedido es, observé que el escritorio estaba con los papeles así, superpuestos, la taza, todo lo que les describí antes, el lunes, el martes, el miércoles y el viernes. ¿Podrías la próxima semana, el próximo lunes, acomodar los papeles en un sector, dejar la taza en la cocina y que la computadora no tenga arriba los lápices y las lapiceras? ¿Mm? Esta es una manera de decirlo. Describo lo que observo, digo cómo me siento, qué necesito y hago un pedido. Es muy distinto que yo le diga a mi compañero o compañero, che, el escritorio lunes, martes, miércoles fue un despelote toda la semana. Estaba todo hecho un bollo, un mugrerío, estaba todo re desordenado, ¿no? Ahí ya estoy poniendo un montón de juicios. Y el otro automáticamente puede decir, para mí no estaba desordenado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus propios esquemas mentales. Entonces, esto que les digo, que entiendo que por momentos le pueda sonar, bueno, está hablando de algo muy difícil. No digo que sea fácil, digo que se entrena y que si uno para el piloto automático y observa cómo le dice las cosas a los demás, si es desde la observación o desde el juicio, seguramente las relaciones interpersonales y la comunicación va a tener un tono diferente. ¿Mm? Los invito en realidad a que hagan la prueba. ¿Mm? Eh, Se ensaya, se aprende. Al principio es como aprender a andar en bicicleta o aprender a manejar, ¿no? Uno primero se sube al auto y está pendiente. Uy,
Y ahora pongo el pie en el acelerador, ahora en el embrague, ahora en el freno, la palanca de cambio, cómo pongo los cambios, el espejito, el- las luces, el freno de mano, cuesta un montón. Cuando uno lo practica y lo practica y lo practica, lo naturaliza y empieza a andar. Y después maneja y no se acuerda cómo lo hace. Esa es un poco la invitación. ¿M? Empezar a estar atento a cómo nos comunicamos, a ponerle más observación, a conectar y despejar el sentir de el pensamiento, registrar cuando es nuestra necesidad y hacer un pedido al otro. El pedido puede ser respondido de manera positiva o puede que no sea respondido de manera positiva y ahí se verá cómo se empieza un nuevo intercambio de comunicación. ¿Mm? Esto tiene que ver con la comunicación responsable. Y esa es un poco la invitación. Bueno, acá va otro videíto para que puedan asociarlo y además de amenizar un poco y dejar de escucharme tanto tiempo, para poder amenizar un poquito y, y bueno, y que pueda llevarlos también a la reflexión.
Bueno, aquí estamos después de compartir este otro video. Eh, bueno, la reflexión seguramente les va a sonar en consonancia con lo que veníamos trabajando, tiene que ver con cómo pueden impactar, ¿no?, nuestros juicios y suposiciones en nuestra conducta, ¿no?, y en la relación con los otros. Bueno, a ver, acá tenemos algunas manifestaciones, ¿no?, que hacen a lo que sentimos muchas veces cuando nos sentimos por ahí atacados, ¿no? No solo desde lo físico, sino un ataque también que vivimos como ataque, a lo mejor una situación de juicio del otro. Tenemos que hablar también acá de las emociones básicas. Y las emociones básicas, por ahí para que puedan tenerlas bien presentes, estas como ejemplos de- no me sale la palabra, como de memotécnicas, de siglas memotécnicas, nos puede ayudar a tenerlas presentes. Y si ustedes piensan en la palabra Matías, se van se van a acordar de las emociones básicas. Después de esas se desprenden todas las otras, ¿no? Miedo es una, alegría, tristeza, ira, asco o desagrado o disgusto y sorpresa. Eso podemos pensar que son como las emociones básicas. Esas las podemos como memorizar en relación a esto de la palabra Matías como regla memotécnica. ¿Mm? Eh, bueno, acá tenemos en esta diapositiva comportamientos posibles, ¿no? Eh, Podemos pensar además de de este cuadrito de la diapositiva que los comportamientos posibles frente a alguna situación que vivimos como amenazante son o la explosión, que es explotar hacia afuera, ¿no?, contaminando de alguna manera todo el espacio comunicacional, los vínculos, ¿no?, y la salud, o de manera de implosión, que es como un explotar hacia adentro, ¿no? Y ahí termino contaminando o dañando mi salud. Entonces, decíamos ahí, por un lado, los sentimientos básicos, ¿no? Que dentro de ellos, dentro de los que describimos en la palabra Matías, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa, están todos los demás. Estuvimos hablando de la importancia también, ¿no?, de la comunicación asertiva, de esto de estar disponible para el otro, responsabilizándome de lo que digo, ¿no? Em, es estratégico en esto que digo, como mencionábamos anteriormente, no empezar diciéndole al otro lo que uno le quiere señalar, sino hablando desde uno. ¿Mm? Em, Bien, entonces, las respuestas asertivas tienen que ver con la armonía emocional, con asociar, ¿no?, un compromiso con el resultado en esto. Acompaño lo que necesitas y también soy muy consciente de mis necesidades, ¿no?, de hasta dónde puedo. ¿Mm? Eh, Todo lo que venimos hablando tiene que ver con el ser, con el sentir y con el decir, ¿no? ¿Mm? Y bueno, acá tenemos estos ejemplos que hacen eh, frente a algo amenazante, podemos tener una respuesta de lucha, ¿no?, que puede ser estar a la defensiva, o ir hacia la ofensiva. Podemos huir de la situación, ¿no? Y ahí podemos tener, ¿cómo huimos? Huimos o mediante la sumisión, ¿no? Acato o acepto lo que el otro me está diciendo, o lo evito y me voy de la escena, evito una conversación difícil, ¿no? O me paralizo. Esa es la otra posibilidad, que es inhibo la acción, tanto desde lo corporal como desde la palabra. Entonces, acá es importante esto de
poder estar atentos a este sentir, a este hacer, a este decir, ¿m? Y pensar que todo lo que nos vamos guardando termina implotando o rebalsando, ¿no? Puede ser, si lo pensamos como implotando, lo pensemos en un ejemplo como de una olla puesta al fuego. Si uno la deja al fuego al máximo, con agua, con la tapa puesta, puede hervir y rebalsar, ¿no? Desborda. Eso sería como una cosa más explosiva. Entonces uno necesita como ir destapándola cada tanto, ¿no? Regulando la temperatura, ir viendo ahí qué es lo que puede descomprimir. También puede ser que uno la deje al fuego fuerte y que se termine como secando y que se termine quemando, ¿no? Y ahí estaríamos en una cosa más de implosión. Así que bueno, importante llevar atención al cuidado de la comunicación de uno y de los otros, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para empezar a transitar mi camino, como docente, mi camino profesional, desde un lugar que tenga más que ver con las preguntas y con las respuestas asertivas, ¿m? Y no tanto con algunas certezas, ¿no? Las preguntas y las respuestas asertivas son mucho más potentes, que las certezas en las que a veces nos paramos y obturamos otros procesos. Bueno, entonces, volviendo al título de esta jornada, que tiene que ver con la comunicación como uno de los ejes de la gestión institucional. Todos hacemos gestión en la escuela. ¿Mm? ¿Qué decimos cuando decimos todos hacemos gestión? Tenemos que considerar que cada actor dentro de la escuela, desde el director hasta el personal de mantenimiento, los porteros, pasando por los docentes, los alumnos, las familias, contribuyen al buen funcionamiento y al logro de los objetivos en la institución. ¿Mm? Cada uno desde su rol y desde sus responsabilidades, lo que hace es realizar acciones que van a impactar en la gestión global. ¿Mm? ¿Qué decimos cuando decimos todos hacemos gestión? Vamos a desagregarlo un poquito como para poder pensar, porque si no parece que la gestión fuera de los directivos, de la gente que, ¿no? Hace, de los supervisores, del director, de la vice. Los directivos hacen gestión en relación a liderar el proyecto educativo, evalúan aprendizajes, gestionan el aula, se comunican con la familia, gestionan recursos, establecen canales de comunicación, ¿no? Por ejemplo. Los docentes también hacen gestión, ¿por qué? Porque planifican clases, evalúan aprendizajes, gestionan el aula, ¿m? También se comunican con las familias, participan en proyectos institucionales, ¿no? Entre muchas otras cosas. Los alumnos en realidad lo que hacen es cumplir con sus responsabilidades académicas, cumplir o no, ¿no? Pero bueno, participan en las actividades escolares, cuidan o deberíamos apuntar a que lo hagan, que cuiden el espacio común y también ejercen el derecho a la participación. Las familias, en cuanto a involucrarse en la vida escolar de los hijos, pueden colaborar con la escuela en diferentes actividades, se comunican con los docentes, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que cuando la gestión es participativa, los beneficios seguramente van a redundar en un mayor compromiso. Cuando todos se sienten parte de la gestión, lo que aumenta es el compromiso con ese proyecto educativo. En una mayor eficiencia, la distribución de las responsabilidades y la suma de las perspectivas van a mejorar la toma de decisiones y la gestión de los recursos. El desarrollo de habilidades, dentro de las que está, por supuesto, y es la central, la comunicación. Los miembros de la comunidad educativa, entonces, que hacen desarrollar habilidades como que pueden ser de liderazgo, de trabajo en equipo, comunicación, como decíamos, que es central, la resolución de problemas, y el sentido de pertenencia. Tiene que ver con que la participación en la gestión lo que hace es fortalecer el ser parte de esa escuela, de esa institución. Entonces, ¿cómo promover una gestión participativa en la escuela, ¿no? Para eso
tenemos algunas pistas, ¿no? Establecer canales de comunicación que sean fluidos, considerando estos aspectos, por eso todo esto que desarrollamos en la primera parte de la clase. Crear espacios para que todos puedan expresar opiniones y propuestas. Distribuir responsabilidades, asignar tareas y responsabilidades a diferentes miembros de la comunidad educativa con objetivos y con tiempos establecidos, ¿sí? Si no es vamos a hacer, y eso cuando uno no lo establece y lo puede pautar, queda como en el aire, ¿no? Fomentar el trabajo en equipo, ¿no? Que sea colaborativo entre los docentes, los directivos, alumnos o estudiantes y las familias. Ofrecer también instancias de capacitación para desarrollar habilidades de gestión a todos los actores. Reconocer y valorar también el aporte de cada miembro de la gestión, ¿no? Y que este reconocimiento sea algo genuino, ¿no? No algo demagógico, algo que tenga relación con los hechos, ¿no? Lo que te reconozco y lo que valoro y valido tiene que ver con algo que vos venís haciendo, ¿no? Entonces, de lo que hablamos es que la gestión escolar no es una tarea exclusiva de los directivos, sino una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Cuando todos participan y se involucran, lo que pasa es que se construye una escuela más democrática, más eficiente y también más comprometida con el aprendizaje. Porque los aprendizajes de la escuela sabemos muy bien que no son solo los contenidos teóricos, ¿no? Los contenidos formales. Hay un montón de otras cosas. Bien. Entonces, ¿qué importancia le damos a la comunicación en la escuela? ¿No? ¿Qué tipos de comunicación se dan en la escuela? ¿Cómo se da la comunicación en una institución? Ahí tenemos como distintas dimensiones, ¿no? La interpersonal, la organizacional, la grupal, formal, la informal, ¿no? Y todo esto, cada una, impacta en la gestión. Entonces, tenemos que pensar y estar atentos a cómo nos comunicamos habitualmente, ¿no? Y poder hacer un análisis de la comunicación como un eje transversal que va a impactar en todas las áreas de la gestión escolar. En la pedagógica, en la administrativa, en la comunitaria, ¿no? Esta de la comunitaria la vamos a profundizar la clase próxima, cuando hablemos también de lo que es la escuela en el territorio. Entonces, la importancia de la comunicación en la escuela nos lleva a considerar cómo influye esto en el clima laboral, en el aprendizaje de los alumnos y en la relación con las familias. Una comunicación con dificultades puede generar conflictos. Y tenemos que considerar ahí cuáles son los canales de comunicación, ¿no? Tenemos canales que son formales, como las reuniones de equipo, los claustros, las circulares, los comunicados oficiales, las plataformas digitales, que cada vez las tenemos que considerar más a la vista de todo el avance de lo que es la IA, la inteligencia artificial, ¿no? El correo electrónico y los informales que tienen que ver con las conversaciones que se dan en las salas de maestros, de profesores, los pasillos, las redes sociales, ¿no? Considerar también si estas se usan o no a nivel institucional. Entonces, lo que les propongo es que piensen qué canales son los que se usan más habitualmente, ¿no? Poder ahí reflexionar sobre esto va a ser un nudo importante de la gestión en la escuela. Como les había deslizado anteriormente, tenemos que pensar que las organizaciones son redes de conversaciones. Y como veníamos hablando, es fundamental las habilidades de la comunicación asertiva o efectiva, ¿no? La escucha activa, prestar atención, mostrar interés, parafrasear, resumir, hacer preguntas. Entender que la comunicación asertiva en general beneficia y se diferencia mucho de la comunicación pasiva-agresiva. Y la comunicación con los miembros de la comunidad educativa
tenemos que reforzarla en este sentido que venimos trabajando, ¿no? Por ejemplo, con los docentes, la importancia del trabajo colaborativo, la comunicación clara y fluida entre ellos, entre colegas, el respeto a los diferentes puntos de vista. En relación a los directivos, la comunicación hay que pensarla desde un lugar de transparencia, que los canales estén abiertos para expresar inquietudes y sugerencias, ¿no? Y que haya un ida y vuelta, un feedback, una retroalimentación que sea constructiva o positiva. ¿Mm? Con los alumnos, la comunicación tiene que apuntar a ser empática, considerando, por supuesto, las edades, según con quienes estemos, fomentando la participación y el diálogo. Con las familias, la comunicación es bidireccional. Hay que informar sobre el progreso de los alumnos, establecer canales de comunicación que sean accesibles, reuniones, correos electrónicos, plataformas digitales, para fomentar la participación de las familias en la vida escolar. Todas estas son tareas que ustedes saben mejor que nadie y que realizan a diario, ¿no? Entonces la propuesta tiene que ver con pensar a la comunicación como un eje central de la gestión. Y esto implica trabajar fuertemente en los cómo, además de los qué, ¿sí? No es solo qué comunicamos, qué hacemos, sino cómo. Las estrategias para mejorar la comunicación siempre tienen que considerar establecer normas claras y compartidas, fomentar espacios de diálogo y de reflexión, poder utilizar herramientas digitales para facilitar la comunicación, promover esto del feedback o la retroalimentación positiva y constructiva, realizar evaluaciones periódicas de cómo nos estamos comunicando, ¿no? De la eficacia de la comunicación, implementar canales de comunicación accesibles para las familias, y ahí nuevamente tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? Si son familias que utilizan los medios digitales, las herramientas digitales, o hay dificultades a veces socioeconómicas y esto no es algo que esté al alcance, entonces hay que ver cómo reforzar esas comunicaciones, ¿no? Un ejemplo concreto es, bueno, armar alguna especie de flujograma, o de protocolo, si se quiere, de comunicación interna. Tener periódicamente, ¿no? Reuniones con grupos de la comunidad educativa. Esto también es súper importante, que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, de todo esto que estamos hablando, tiene mucho que ver con la comunicación estratégica, ¿sí? La comunicación estratégica la podemos pensar como una comunicación que sea planificada y coherente. Estratégica en cuanto a que mire o esté atenta a los momentos de viabilidad de las cosas, ¿no? ¿En qué momento esto que tenemos como normatizado, lo ponemos a dialogar, ¿no? Con los espacios? Esto también lo vamos a retomar seguramente en lo que es la escuela y el territorio. Una comunicación estratégica, entonces, contribuye a la construcción de una cultura escolar positiva, a la claridad de objetivos y a la participación de la comunidad educativa, ¿no? La comunicación en la gestión directiva tiene un rol fundamental del equipo directivo. ¿En qué? En la promoción de esto que hablamos, que es la comunicación efectiva, asertiva, y también es deseable, ¿no?, que tenga liderazgo comunicacional. Transmitir esta visión clara, generar confianza y motivar a los equipos de trabajo, motivar a los equipos docentes. Y por supuesto que considere la comunicación como una herramienta fundamental para la toma de decisiones participativas, de construir esas decisiones de manera participativa. Bueno,
muchas gracias por su participación en esta capacitación y bueno, aquí nos seguiremos encontrando.